tan alejados. Aquí tenemos algunas de las rutas de la fayuca o del comercio hormiga y contrabando que funcionaron sobre todo hasta 1994, origen principal de norte a sur, venían de Estados Unidos, y ahora hay otra globalización que es más hacia el este. Esta globalización desde abajo tiene su origen en Estados Unidos, para el caso mexicano, con la fayuca, el pequeño contrabando, el comercio hormiga, pero también ha habido, y lo sabemos muy bien, el gran contrabando. ¿Por qué el contrabando? Por la protección ilimitada que tiene que ver con la calidad, con la variedad y con el precio de los productos. Esta fayuca tuvo su apogeo a partir de los años 70, existía desde mucho antes, pero la época de oro fue de los años 70 hasta el 94. Y los principales productos, pues eléctricos, electrónicos, ropa, juguetes, licores, regalos. Después del 94, la globalización con Estados Unidos desde abajo se especializó más en otros productos, sobre todo en ropa usada y en la triangulación de productos chinos. La globalización desde abajo, después del 94, tiene que ver con China, fundamentalmente. Y ahí son productos legales e ilegales. Hay contrabando y piratería, discos y películas, ropa barata, relojes, calzado sintético, juguetes, lentes, bolsos de mano, bisutería. Hay cambios que explican esta globalización hacia China. Primero, desde la propia China, las reformas de Deng Xiaoping desde los años finales de los 70s, pero sobre todo los 80s y los 90s, la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio en 2001 y los costos de producción. Y los cambios que explican esta globalización a China desde el lado mexicano es por la apertura comercial de los años 90, por la caída de la pequeña industria, por las crisis de 1994 y 95 y la de 2008, y por el recrudecimiento del desempleo. Entonces aparece el comercio de productos chinos como una alternativa. Y entonces entro a la segunda parte, que voy a tener que ser mucho más sintético porque me he tomado demasiado tiempo, para hablar de la economía informal o comercio popular, es decir, quiénes son los vendedores y las vendedoras en México y particularmente en la Ciudad de México. Van a ser cifras muy rápidas, algunas vienen de encuestas que hemos aplicado gracias al apoyo de ustedes mismas y mismos que nos han permitido hacerlas, o también de las estadísticas del INEGI, y sobre todo de entrevistas largas con personas que trabajan en la vía pública a lo largo de un buen rato ya. Pues entonces estos son los actores de la globalización desde abajo. Aquí tenemos una calle de Sao Paulo en la venta de discos, pero más bien yo he seleccionado aquí algunas imágenes para presentar este comercio hormiga, ¿no? Aquí tenemos a Tepito, aquí tenemos una fotografía que muestra la relación entre Tepito y el comercio popular en México. Este es un mural de Daniel Manrique que es muy conocido de muchas personas aquí presentes. Y no voy a poder hablar de por qué desde nuestro punto de vista no habría que hablar de sector informal. Hay muchas razones por las que no podemos hablar de sector informal. No existe en realidad un sector informal, porque la misma etimología de sector, de secare, es de cortar, como si estuviera cortado una actividad de otras actividades, cuando en el fondo es una única actividad. Hay una vinculación muy fuerte entre la llamada economía formal y la economía informal. Hay empresas formales que tienen una parte de trabajadores informales, hay viviendas que tienen empleo doméstico y están en el seguro, aunque sean minoritarias. Hay personas que venden productos que tienen un taxi que es pirata porque no está registrado, pero que están pagando el impuesto a la gasolina. Es decir, no podemos hablar de dos sectores separados y por lo tanto hablar de sector informal lleva muchas imprecisiones, pero no puedo detallar esto. Más bien quisiera referirme a cuáles son las preguntas que orientan nuestra búsqueda de tratar de ver quiénes son estas personas. Entonces, ¿cuáles son sus orígenes geográficos? ¿Dónde viven? ¿Cómo llegaron a ese empleo? ¿Cuál es su escolaridad? ¿Qué origen socioeconómico tienen? ¿Cuál es el papel de la familia en el negocio?
¿Cómo han tenido el acceso al lugar de venta? Si han tenido acceso al crédito o no, quiénes son sus proveedores, la relación entre el ingreso y la escolaridad y la evolución de los ingresos a través del tiempo. Obviamente en los 5 minutos que me quedan no podré abundar en ninguno de estos temas, pero si les interesa podría pasarles con mucho gusto esta información por escrito. Simplemente diría que aquí en la Ciudad de México, en el centro histórico, la mitad de las personas que se dedican al comercio son mujeres, por lo que yo pienso que debiéramos de hablar de un foro sobre las personas que trabajan en los espacios públicos y no los trabajadores, porque más bien deberíamos decir las trabajadoras, porque por lo menos la mitad son mujeres. Entonces, si le ponemos las personas, estamos incluyendo a ellos y a ellas, y si les ponemos a los trabajadores, vamos a dar la impresión de que son los hombres los que trabajan, cuando el papel de las mujeres es fundamental aquí. Bueno, la mayoría son muy jóvenes, la mayoría son del Distrito Federal, contra lo que se cree. El 78% no son migrantes ya. Los migrantes vienen de los estados vecinos y pobres, y casi no hay migrantes norteños. Hay una diferencia en el lugar de residencia. Mientras que los que venden en el centro histórico viven en las afueras de la ciudad, los que venden en Tepito, hay mucho más vivienda en Tepito, hay más relación entre la vivienda y el lugar de trabajo en Tepito que en el centro histórico. Si hacemos un recuento histórico preguntando por el primer empleo, el 90% empezaron a trabajar antes de los 20 años, el 60% antes de los 15 años, y la cuarta parte empezó a trabajar antes de que tuvieran 10 años. Es decir, la cuarta parte de los vendedores ambulantes de la Ciudad de México empezaron con una infancia muy precoz a trabajar en las calles. Y de hecho hemos entrevistado a niños, y aquí está la mamá de un niño que pudimos entrevistar gracias a su apoyo, para ver cuál es su mundo del trabajo y al mismo tiempo de los estudios. Voy a suprimir muchas para irme a los últimos datos que quiero mostrarles. Con datos del 2017, que son los últimos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que hace un recuento a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de México, podríamos decir que el comercio ambulante es una fuente muy importante de empleo femenino. Ahí pueden ver ustedes que el 51%, casi 52% de las mujeres están en el comercio ambulante, mientras que en otras actividades solamente el 37% tienen acceso. Es decir, el empleo en los lugares públicos es una posibilidad muy real y muy concreta y muy importante para las mujeres. Hay menos porcentaje de jóvenes y mayor porcentaje de adultos mayores que en otros empleos en el comercio en la vía pública. Hay más porcentaje de cónyuges y menos porcentaje de hijos que en otros empleos. No puedo desarrollar esto. El nivel de escolaridad es inferior que en otros empleos, y hay menor proporción de educación media y superior que en otros empleos. La mayoría trabajan por cuenta propia más que en otros empleos. En otros empleos, aquí por cuenta propia trabajan el 73%, mientras que en otros empleos por cuenta propia trabajan solamente el 20%. Hay menos subordinados que en otros empleos y trabajan sin pago. Aquí hay más personas sin pago que en otros trabajos, porque son la familia que está trabajando en el propio empleo, ¿no? Son más pobres que en otros sectores. Hay el triple que ganan hasta un salario mínimo que en otros sectores. Ustedes pueden verlo ahí, 32% hasta un salario mínimo, y en otros empleos es 13%. Hay 3 veces menos que en otros sectores que ganan más de 5 salarios mínimos. Casi nadie tiene contrato de trabajo, mientras que en otros sectores la mitad lo tienen. Muy pocos tienen prestaciones, mientras que en otros trabajos es la mayoría la que los tiene. Y con esto voy a terminar. Quisiera simplemente decir que estas actividades de las personas que trabajan en los espacios públicos forman parte de un modo de regulación muy especial.
Se dice que el Estado no tiene capacidad de regular y probablemente la regulación estatal es débil. Por más esfuerzos que ha hecho a través del tiempo de regular, no ha podido o no ha querido, yo creo que no ha podido regular en términos fiscales, por ejemplo, controlar el contrabando o la piratería. Nunca ha podido hacerlo. Tampoco ha podido hacer un verdadero control ordenado del espacio, de la venta en las calles o del metro. Ni tampoco desde una perspectiva sanitaria. No tiene un control de los alimentos. Esto no quiere decir que no haya un orden y que no haya una regulación en estos trabajos. Hay un orden, y ese orden es un orden social, es un orden político, pero es de naturaleza informal. Es decir, que hay un sistema económico global que vienen mercancías desde muy lejos, que logran imbricarse, que logran injertarse, que logran aterrizarse en un sistema social, cultural y político local que está basado en estructuras tradicionales muy importantes, las estructuras familiares, las redes sociales, el madrinazgo, el corporativismo, el clientelismo. Bueno, creo que llegué a mi punto. Si hay alguna pregunta, encantado de tratar de responderla. Muchísimas gracias.